Muy buenas a todos y bienvenidos, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. No os olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las novedades que os traemos diariamente al canal. Mucha atención a lo que se viene relacionado con la guerra en Ucrania. La cosa parece que no pinta del todo bien. Y tal y como se lee en el titular, ¿no? Ucrania estaría al borde del colapso, aseguran. Rusia y Estados Unidos de América están cerrando un acuerdo final, tal y como se ha podido saber, y esto no le beneficia evidentemente a Ucrania para nada, porque están prácticamente dejándoles fuera. Fijaros porque, tal y como se ha podido comprobar, algunos medios de comunicación como Político dice que hay una congelación de la guerra en Ucrania que permitiría a Rusia amenazar a la OTAN, ha advertido la inteligencia de Letonia. Atención, porque Letonia ha asegurado, y fijaros en esta noticia porque lo cambia absolutamente todo, es muy curioso porque decía lo siguiente, ¿no? La congelación de la guerra, la pausa en las hostilidades que el presidente estadounidense Trump ha prometido hacer liberaría recursos del Kremlin para amenazar a los países de toda la alianza, decía el informe. Así que, tal y como nos habían indicado, es muy curioso, pero lo cierto es que cuando hablan de paz, en la OTAN ya estamos viendo que no les está viniendo para nada bien, sino más bien todo lo contrario. Ahora mismo, incluso con esta nueva situación, han asegurado, pues en este caso, que la OTAN tal vez le venga un poco bastante mal llegar a un acuerdo con Rusia para esa congelación o esa paz. A ver, en principio todo el mundo cuando habla de congelación de la guerra se pone contento. Evidentemente no creemos que haya nadie que esto le repercuta, pero parece que sí. Letonia lo ha dejado muy claro y ha dicho mucha atención con llegar a una paz con los rusos, porque esto efectivamente nos va a repercutir. ¿En qué sentido? Primero en las sanciones. ¿Qué significa esto? Bueno, si las sanciones se acaban por derrumbar, vamos a decirlo así, pues esto implicaría directamente el hecho de que Rusia, al no tener estas sanciones, Europa, claro, ya no podría estar vendiendo, porque gracias a esas sanciones está vendiendo ciertas cosas a Estados Unidos, como por ejemplo el gas o incluso las tierras raras. ¿Qué significa todo esto para la OTAN? Pues bien, según apunta este documento, indican que lo más oportuno sería que la OTAN no llegara a una paz velada con Rusia. Dice, cualquier pausa en los combates en Ucrania permitiría a Rusia reconstruir sus fuerzas y lanzar una confrontación con los países de la Unión Europea. Atención con esto porque no sabemos hasta qué punto la OTAN ya está corroborando que si llegan a una paz con Rusia esto significaría una guerra. Algo bastante ambiguo, ¿no? Es decir, llegar a una paz con Rusia no es bueno, dicen. Advertía el lunes el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia, mientras el presidente estadounidense Donald Trump inicia conversaciones de paz con el Kremlin. Esto es muy curioso porque nos hace entender que la OTAN parece que sí que quiere la guerra, o pueden muchos llegar a pensarlo, ¿no? Y dice, en un informe recientemente desclasificado publicado por la Oficina de Protección de la Constitución de la Nación Báltica, los oficiales de inteligencia evalúan que la probabilidad de una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN en 2025 es bastante baja, porque la mano de obra y los recursos de Moscú están atados a las costosas invasiones. Sin embargo, si la guerra se congelara y Rusia ya no tuviera que sufrir pérdidas significativas durante las hostilidades activas en Ucrania, Moscú podría aumentar su presencia militar cerca del flanco noreste de la OTAN, se refiere al Báltico, ¿no? Incluidos los países del Báltico en los próximos 5 años, advierte el informe, y también en Finlandia. Así que la OTAN ya está diciendo de una manera directa, de una manera que claro, llama la atención, porque hasta el momento nunca habían dicho que la guerra de Ucrania les está beneficiando. Por lo tanto, ahora ya muchos dicen que se les está viendo, como suelen decir, la puntilla. Lo cierto es que esto implicaría algo bastante curioso, y es el hecho de que la OTAN ya está empezando a decir, oye, llegar a una paz con Rusia no nos está beneficiando, sino más bien todo lo contrario. Por lo tanto, lo mejor es no llegar a ningún acuerdo. La semana pasada Trump anunció que iniciaría negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin para encontrar la manera de poner fin a la guerra en Ucrania, lo que sorprendió tanto a Kiev como a los aliados europeos de Washington en la OTAN.
En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la Casa Blanca que reconociera que Putin no quiere poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, según los servicios de inteligencia de Lituania, las sanciones, la fuga de capitales y otros problemas económicos derivados de la guerra no provocarán el colapso de Rusia, pero casi en toda seguridad debilitarán al país tanto a nivel nacional como internacional a largo plazo. Cuanto más se prolongue la guerra, predice disminuirá la capacidad del Kremlin para mantener su esfera de influencia. Es decir, aquí la OTAN ya está garantizando, es muy curioso esto, la verdad que da miedo pensar que la OTAN ya activamente está diciendo, ojo, que los Estados Unidos de América quieren llegar a una paz, nosotros no queremos, o sea, ya lo están confirmando. Si esto se corrobora, si se ve que la OTAN no quiere llegar a ninguna paz con Rusia, al final, claro, como dicen, ¿no? Se le está viendo las orejas al lobo. El hecho de que Lituania ya está advirtiendo a la OTAN y la OTAN esté teniendo en cuenta estos comunicados, le dirán a Estados Unidos perdonar, pero Ucrania va a decir que no. A ver, ahora ya se ve que la OTAN le está diciendo a Ucrania, hombre, lo mejor que podéis hacer es negar esa paz, lo mejor que podéis hacer es continuar adelante con la guerra, y Ucrania lo tiene muy fácil, simplemente decir, mira, nosotros no queremos ceder ningún terreno, ningún ápice de terreno y queremos continuar con los combates y ya está. Dice, a pesar de las sombrías perspectivas para el Estado ruso, el informe advierte que los servicios especiales del país están desarrollando activamente sus capacidades para llevar a cabo sabotajes y otros ataques en toda Europa. En los últimos meses, los países bálticos han dado la voz de alarma ante una serie de intentos de baja tecnología para interrumpir infraestructuras críticas y avivar la división en la sociedad. Es muy probable que los servicios rusos estén poniendo a prueba la reacción y la capacidad de Europa para prevenir este tipo de incidentes, decía, afirmaba la agencia letona, pero advierte de que este tipo de tácticas híbridas forman parte de la doctrina militar de Moscú en caso de un conflicto declarado con Occidente. Además, el Kremlin afirma que está ampliando la capacidad de sabotaje en el territorio de la OTAN para que esté lo suficientemente desarrollada en caso de un verdadero enfrentamiento militar, advertía. La advertencia llega días después de que el Servicio de Inteligencia de Defensa danés afirmara la semana pasada que Rusia podría estar preparada para librar una guerra a gran escala en Europa en los próximos 5 años. Atención, es probable que Rusia esté más dispuesta a utilizar la fuerza militar en una guerra regional contra uno o más países europeos de la OTAN si percibe que la OTAN está debilitada militarmente o dividida políticamente, y eso es lo que afirmaban. Ahora bien, ya se ve, Finlandia, después de haber entrado en la OTAN, sabe que si hay una paz en Ucrania se pueden estar preparando para otros combates. Hombre, hemos visto también que los Oresnik están siendo preparados en Bielorrusia, que está prácticamente cerca del Báltico, lo que implicaría abrir un nuevo frente de ataque hacia esos países. Lituania tiene miedo, efectivamente. Letonia, como decimos también, saben que todo este tema se les está sumando. ¿Qué es lo que opináis? ¿Creéis que la OTAN no quiere llegar a una paz velada y se está viendo con esos comentarios? Dejadlo en los comentarios y hacérnoslo saber. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos.